Hoy queremos hablar sobre la desigualdad y el hambre. Vivimos en Misiones, es una provincia donde hay una gran desigualdad, y queremos preguntarte cuál es el principal problema que vos crees tenemos que atravesar como sociedad en este tema, el principal, el problema más grande que tenemos respecto a esta problemática. Bueno, el principal problema que tenemos es el no acceso equitativo a los alimentos. Lo cierto es que desde hace ya muchos años, desde el 2010 a esta parte, de modo sistemático tenemos a prácticamente 1 de cada 10 niños que experimenta situaciones de hambre, según reportan sus padres, y esta prevalencia se mantuvo muy estable a lo largo de todos los años hasta el año 2017, que allí entre el 2017 y 2018 se incrementa de modo sustantivo y ya supera el 10%. Estamos ahora en un 13% de niños que experimentan situaciones de hambre, y esa es la vulnerabilidad más extrema, que por supuesto no se traduce necesariamente en desnutrición infantil, porque en realidad el principal problema que tenemos en Argentina es la obesidad infantil. Es otra expresión del hambre, ¿no? Otra expresión de la pobreza, digamos, que lleva a los chicos a malnutrirse. Claro, son niños que se están nutriendo con alimentos de muy baja calidad y que tienen un alto valor calórico. Sí, perdón, la niña, decime. Sí, no, y continúa. dentro de esa es la situación más crítica, que coincide bastante con las cifras de la indigencia a nivel de los niños que publica desde el año 2015 el INDEC. Pero hay una situación que incluye también a muchas infancias, que son los chicos que sus hogares tuvieron que bajar el consumo de alimentos en cantidad y calidad por problemas económicos, y ahí ya tenemos en el 2018 al 30% de los chicos. También se produjo un incremento muy significativo entre el 2017 y el 2018, porque hasta ese momento teníamos alrededor de un 20% de niños en esa situación. Las cifras son abrumadoras. Un 30% de los niños argentinos están hoy en una situación de malnutrición. Están en una situación de acceso deficitario a alimentos, porque son hogares donde ya los adultos tuvieron que bajar su ingesta alimentaria por problemas económicos, y el tipo de alimentos a los que están accediendo son alimentos de muy baja calidad. ¿Por qué pasa esto, nena? Bueno, eso pasa y tiene, digamos, un pico de crecimiento muy significativo en ese último año, básicamente porque tenemos una economía totalmente parada, recesiva, donde las transferencias de ingresos, si bien se han actualizado, no han logrado compensar la pérdida de trabajo de estos sectores informales y precarizados de la economía. Nunca las transferencias fueron pensadas para suplir el trabajo de los adultos, y lo que están demostrando es que son insuficientes ante la inflación y ante la pérdida de empleos en el sector informal y precarizado de la economía. Bueno, hoy tuvimos datos de que también hay una pérdida de empleo muy significativa en el empleo pleno, en blanco, ¿no? Sí. Cuando vos hablas de que la forma en que comen estos niños es deficitaria de alguna manera, ¿te referís a que no acceden, por ejemplo, a las proteínas, comen harina solamente? ¿Qué es lo que come esta gente? Bueno, sí. Hay una parte bastante importante de la infancia que ya llega en el 2018 al 35% de los chicos que están accediendo a comedores escolares y comedores comunitarios. En esos espacios las comidas no suelen ser de muy buena calidad. Hay pocas experiencias de espacios escolares en donde se estén dando prestaciones de buena calidad. En general hay un consumo excesivo de harinas, de fideos, de arroz,
y son complementados a veces con carnes de muy baja calidad, con mucho contenido graso. Claro. En ese sentido, bueno, en el campo, en el interior de los hogares, sí se reconoce que los chicos tienen déficit de nutrientes esenciales, como son verduras, carnes y lácteos. De hecho, tenemos casi un 37% de chicos que sus padres reconocen que han tenido que bajar el consumo de estos nutrientes. Inclusive hay ya hogares que están reconociendo que han dejado de hacer las 4 comidas, y sobre todo la comida que están dejando de hacer muchas infancias es la cena. O sea, ¿desayunan y almuerzan o tienen una comida sola al día? Sí, están teniendo, digamos, en general la mayor parte hace el almuerzo y las otras 3 comidas tienen un nivel de déficit que todavía, por supuesto, no supera el 10% de la infancia, pero está cerca. ¿Por qué pasa esto? A ver, vos, ¿hace cuánto que te dedicas que estás al frente de este departamento, digamos, de la UCA? ¿Cuánto hace que estás trabajando en esto? Desde el 2007. O sea, hace mucho tiempo. Uh-huh. Que manejás cifras, que viajás, que pues, más o menos uno te sigue en los medios de comunicación. Tenés mucha experiencia, hace mucho tiempo estás atrás de esto. ¿Por qué crees vos que nos cuesta poco olvidarnos de lo que está sucediendo o conectar con lo que está sucediendo? Tal vez no olvidarnos porque no está presente en nuestra vida, pero conectar con que solucionar este problema tiene una necesidad imperiosa. ¿Por qué nos cuesta conectar con eso? Bueno, yo creo que el principal, digamos, responsable de esto son los estados, ¿no? Porque en realidad el acceso a los alimentos es un derecho básico en la infancia y además es habilitante para muchos otros, e inclusive se constituye en una barrera de tipo estructural para los niños pequeños en términos de su desarrollo cognitivo. Con lo cual, sin duda son indicadores que tienen mucha gravedad para lo que implican para los niños hoy, pero también para lo que implica para el futuro de un país. En ese sentido, que estas cifras que hoy están en crecimiento, pero que se han mantenido como deudas muy persistentes y estructurales a lo largo de muchos años, ¿no? Desde el año 2010 estamos presentando estas cifras en este informe, pero en realidad las tenemos desde el año 2007. Desde el año 2007 que estas cifras están estables en torno a este 10% que te mencionaba en la situación más severa o más grave, y sin embargo hemos pasado por diferentes situaciones, ¿no? Uh-huh. Hoy estamos en una profunda crisis, pero estuvimos en momentos mejores y sin embargo estas cifras no bajaron de modo sustantivo. Sí, perdón, termina, por favor. No, con lo cual evidentemente la problemática alimentaria no es una problemática únicamente de ingresos. Y las políticas que habitualmente se han venido tomando como políticas importantes orientadas a la infancia han estado fundamentalmente orientadas a las transferencias de ingresos, como es la asignación universal por hijo, que sin duda ha sido importante porque si no seguramente esta cifra se hubiese disparado antes. Uh-huh. Pero lo cierto es que también se ha revelado que es totalmente insuficiente para erradicar el hambre en la Argentina. Cuando vos escuchás hablar, cuando hablamos las personas alrededor nuestro, escuchamos 2 cosas, por lo menos en las personas con las que yo me relaciono, escucho varias veces que se dice que son vagos, que en la Argentina se muere de hambre el que quiere, que no quieren trabajar, que las personas no quieren trabajar, que viven de planes, que no tienen una buena actitud hacia el progreso, hacia una mejora en sus vidas. Y cuando hablas con las personas que están pasando necesidad, las personas que sufren hambre o que no tienen cubiertos sus derechos básicos,
esas personas se hacen responsables o dicen, es lo que Dios me hace vivir, es lo que yo tengo que vivir porque Dios me lo impone así, es lo que me tocó. O se hacen responsables o dicen mi esposo es vago, o se hacen responsables de que no están cumpliendo con su parte y que por eso no están cubriendo sus necesidades. Esto yo siento, y esto es un tema mío, que está instalado en la sociedad. Sin embargo, cuando te pregunto a vos, me decís, mira, esto es un tema de estados. O sea, esto lo tienen que resolver los estados. O sea, la sociedad organizada tiene que cubrir y solucionar este problema. ¿Por qué no se hace? ¿Sabes por qué te pregunto, Daniela? Para poder entender, porque uno entiende las cifras. Las cifras son abrumadoras y duelen. Pero no puedo, yo por lo menos, y me imagino que muchas personas, no pueden entender bien, no podemos entender bien por qué, si sabemos las cifras, porque ustedes están haciendo un excelente trabajo hace un montón de tiempo, contra viento y marea, muchas veces enfrentándose a opiniones desde el poder. Y sin embargo, a pesar de conocer esas cifras y del trabajo que ustedes vienen realizando, los cambios, por lo menos en Argentina, son como mínimo débiles. Sí, efectivamente son cambios que no son muy relevantes en términos de las estadísticas, ¿no? Los retrocesos son mucho más significativos que los progresos. Este sentido común que vos planteás que tienes buena parte de la opinión pública, en verdad no es justo con estos sectores sociales y tampoco es justo con las distintas clases políticas que nos han gobernado en las últimas décadas, ¿no? Por hablar de una coyuntura más o menos de mediano plazo. Sí. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en realidad el 30-35% de la población adulta que trabaja en la precariedad, la informalidad laboral y trabaja, no es culpable de trabajar en esas condiciones, ¿no? En realidad son corresponsables los estados y el mercado de trabajar en esas condiciones. Y que es una manera de trabajar en la invisibilidad, ¿no? Porque hay poco registro, más allá de las encuestas, de toda esa población en términos de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus condiciones de trabajo, qué tanto están siendo explotados o no, cuáles son sus condiciones adecuadas o inadecuadas de salubridad en relación al trabajo. Lo cierto es que todas las iniciativas que se realizan en términos de gestión y de construcción de política pública han sido, transferir ingresos a esos sectores sociales. Bueno, esas políticas se han revelado bastante insuficientes para por lo menos cambiar la vida de los niños. A los niños los estados les tienen que garantizar ciertas estructuras de oportunidades para poder desarrollarse, con independencia de sus familias. Esto quiero decir que los niños, independientemente de la familia en la que les tocó nacer, tienen que tener la misma calidad educativa, la misma calidad en la atención de la salud y tienen que poder alimentarse. En ese sentido, las políticas que se están construyendo no son políticas orientadas a tratar la temática del desarrollo infantil de una manera integral y que procure que los niños puedan lograr ciertos desarrollo de mínima equitativo para todos. Hoy, lamentablemente, el hogar en el que naces determina y te obstaculiza mucho tu curso de vida. O sea, impide esta idea, ¿no? Perdón, Nina, sí, termina, por favor. No, que siempre, por supuesto, hay excepciones, ¿no? Siempre vamos a tener historias excepcionales de gente que pudo salir de la pobreza y desarrollarse. Pero eso no es la realidad actual de la Argentina. La mayor parte de los adolescentes y de los jóvenes no logran movilidad social estudiando, por ejemplo. A pesar de que estudien. Claro, a pesar de que estudien. Es determinante el lugar donde nacen, como antes de la Revolución Francesa. Y es muy determinante porque están recibiendo
educación de muy baja calidad, porque están recibiendo atención de la salud de muy baja calidad y porque se están alimentando muy mal. ¿Por qué los gobiernos no tienen estadísticas y hablan de este problema abiertamente? Sería una forma tal vez de dar un paso para resolverlo. ¿Por qué crees que sucede esto? No sé, porque la verdad es que no me dedico a la política. Sin dudas no debe ser fácil, no quiero subestimar la actividad de la clase política. Supongo que no es fácil gobernar un país federal que tiene muchos estados y toda una cadena, ¿no?, para que se puedan llevar adelante las políticas públicas. Pero sin duda también es cierto que en distintos momentos de la macroeconomía, en los mejores momentos, tampoco estuvimos en condiciones de llevar adelante políticas que fuesen transformadoras, ¿no? Uh-huh. Hoy seguimos hablando de condiciones del hábitat que son muy deficitarias en el campo del saneamiento. Se habla mucho en este último periodo de la cantidad de redes cloacales que se están haciendo. Yo pregunto, ¿no se pudieron haber hecho antes? Claro. Cuando teníamos niveles de crecimiento altísimos. Uh-huh. Y hoy estamos claramente con una perspectiva muy diferente. ¿Tenés datos específicos de Misiones? No. No. No, lamentablemente no. Nosotros en el año 2010, que se supone era un año próspero y que las cosas habían mejorado mucho después de la crisis del 2001, en Misiones tuvimos 206 niños fallecidos a causa de la desnutrición infantil. Lo puedo decir así porque lo dijo el entonces gobernador Clos. Lo dijo de esta manera, que en 10 meses habían fallecido 206 niños a causa de la desnutrición infantil. Esto en un momento donde el país había logrado salir de la gran crisis que había vivido, ¿no? Casi todos los índices iban para arriba. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Es esto que vos decías de que no siempre hay una relación ingresos-pobreza? No, sí hay una relación, depende de la pobreza que estés viviendo. Lo que sucede es que hay una parte importante de la población que vive una pobreza muy estructural, en el sentido de que los ingresos a los que accede no le cambian, no le permiten cambiar de modo significativo sus condiciones de vida. Está claro que hoy un hogar que vive de transferencias de ingresos y alguna u otra changa que tiene, cada vez tiene menos, ¿no? Claro. Esto es importante. Uh-huh. Es obvio que no puede gastar todos sus ingresos en alimentación. Necesita transportarse, necesita vestirse, tiene otras necesidades adicionales. Y a su vez tiene muy poca capacidad con esos ingresos de poder acceder a las cloacas o de poder vivir en condiciones más dignas, no compartir un colchón, no vivir en condiciones de hacinamiento. Todos esos son aspectos de la pobreza que por ahí muchas veces están muy invisibilizados, pero que producen una erosión del tejido social muy fuerte. Nosotros estas últimas semanas estuvimos publicando informes sobre aspectos psicológicos del mundo de los adultos y sí es claro en esas estadísticas que estos sectores sociales más empobrecidos tienen muchísimo mayor malestar e impedimentos y barreras psicológicas para su desarrollo. Y un niño que vive en esos contextos sociales es muy difícil que pueda zafar, ¿no? Claro. Cuando hablas de pobreza estructural, ¿qué quiere decir la pobreza estructural? Porque lo escuché muchas veces, pero desde lo técnico, ¿qué significa pobreza estructural? No, significa que son hogares que pocas veces pueden salir de la pobreza, que en general están siempre en esas condiciones, que tienen... o sea, que sus abuelos fueron pobres, sus padres son pobres, ellos son pobres, es como que están condenados a vivir estructuralmente siempre en esa situación. ¿A eso se refiere?
Sí, porque pocos o con ninguno de la familia logran salir de esa situación de pobreza que se caracteriza mucho por condiciones muy deficitarias del hábitat de vida, ¿no? Hogares que viven en condiciones de hacinamiento, que son extensos, o sea que los hijos tienen hijos y todos van quedándose a vivir en la misma casa, que tienen pocas chances de conseguir empleos de calidad y que estén bien remunerados, ¿no? En general trabajan en la informalidad, en la precariedad laboral, con trabajos muy mal pagos, pero de mucho desgaste físico, claro, porque en general son trabajos manuales. Claro, como nuestros tareferos, los cosecheros de yerba mate, por ejemplo, que tienen una actividad es muy duro, están en el campo todo el día, con malas condiciones laborales y con falta de agua potable y de un lugar donde quedarse a dormir, entonces duermen en colchones en el piso y la alimentación es deficitaria, absolutamente deficitaria, y tienen un trabajo, un tarefero, pasan los años, y una persona de 40 o 45 años parece que tuviera 60. Exactamente, y pensemos en esos adultos que viven en esas condiciones, qué es lo que pueden darles a sus hijos, ¿no? Muchas veces esos adultos lo mejor que tienen para darle a sus hijos es la transmisión de ese oficio. Te hago una... ¿No? Sí, perdón. Te escucho. Y a eso lo llamamos trabajo infantil. Y ese trabajo infantil está prohibido en la Argentina, pero lo cierto es que no les damos otras oportunidades a esos niños, ¿no? Claro, totalmente. Te hago la última pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar esto? Tendría que ser... Sí, ya sé. No soy candidata a presidente. No, pero digamos, si lo fueras, si tuvieras que decir, bueno, mira, tendríamos que empezar por acá, ¿por dónde empezamos? Y yo creo que tendríamos que empezar por levantar ciertas banderas que fueron muy importantes en la Argentina y que garantizaron procesos de movilidad social y que hoy no garantizan. Sabemos que los niños, que la mayor parte de los niños en la Argentina son pobres, son los más pobres entre los pobres. Sin embargo, no tenemos una decisión política de orientar los pocos recursos que tenemos fuertemente al mundo de los niños. Entonces, además, orientarías... con un alto nivel de consenso, ¿no? Porque ¿quién estaría en desacuerdo en que llevemos la mejor educación, los mejores maestros a quienes más lo necesitan? O que tengamos los mejores hospitales para quienes más lo necesitan, o que tengamos una gran política pública orientada a que los niños puedan alimentarse en condiciones de cantidad y calidad en sus propios hogares, ¿no? Clarísimo. Bueno, Lanina, te saludamos desde acá, te agradecemos enormemente la oportunidad de poder conversar con vos, siempre muy interesante. Dejamos abierta la oportunidad para que en algún otro momento también accedas a contarnos cuando hay alguna novedad importante. Y te mandamos un abrazo grande, te agradecemos el trabajo a vos y al equipo que te acompaña. Es muy importante para nosotros, para los argentinos, lo que están haciendo, y desde ya muchísimas gracias por eso. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego, Lanina. Hasta luego. Fue Lanina Tuñón, doctora del programa del doctorado de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora e investigadora responsable del Barómetro de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Así que una opinión con fuerza sea totalmente autorizada a poder hablar sobre este tema.